Hola, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Pilar Carmona y hoy paso por aquí para haceros una breve explicación de los libros contables, las cuentas de gestión, los libros diario y mayor y el balance de sumas y saldos. Bien, esto es lo que vamos a ver el contenido que os acabo de comentar, ¿vale? Los libros contables, las cuentas de gastos, las de ingresos, el libro diario y el libro mayor y el balance de comprobación de sumas y saldos. Bien, los libros contables tienen la finalidad de registrar las operaciones de la empresa, ¿vale? Son la herramienta que nos permiten realizar un seguimiento de las operaciones de la empresa, un orden cronológico. También nos permiten llevar una contabilidad ordenada y adecuada a la actividad de la empresa. Estos libros se pueden elaborar periódicamente como balances e inventarios para poder comprobar la situación de la empresa. Tenemos dos clasificaciones. Por una parte, tenemos los voluntarios y los obligatorios y por otra parte los principales y auxiliares. Vale. ¿Los libros contables son obligatorios? Bueno, pues algunos sí, como ya estamos viendo, y otros no. ¿Dónde se encuentra esta obligatoriedad? Normalmente en varias normas, como el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital o la Ley del IVA. Y luego, pues dependiendo del tipo de sociedad que sea, encontraremos mm, varias legislaciones. Bien, en cuanto a libros obligatorios y voluntarios, los libros obligatorios son el libro diario, que ya lo estamos empezando a conocer, estamos empezando a tener una toma de contacto, libro inventario de cuentas anuales, los libros de actas y luego los demás libros dependiendo de cada tipo de persona jurídica. Voluntarios, pues todos aquellos que la empresa desee llevar para mejorar sus registros y para mejorar la información. Un libro voluntario que conocemos es el libro mayor. Es voluntario, pero al final se hace bastante necesario para luego poder pasar la información al balance de sumas y saldos y al resto de balances. Eh, en cuanto a libros principales y auxiliares, los libros principales son aquellos que necesitamos para llevar la contabilidad de la empresa, libro diario, libro mayor, y los auxiliares son aquellos que nos sirven para completar la información que están en los libros principales, pues el libro de registro de efectos comerciales a cobrar, a pagar, el libro de caja, el libro de banco, que iremos viendo alguno más adelante. Vale, las cuentas de gestión. Hasta ahora lo que hemos visto han sido las cuentas de balance, los grupos del 1 al 5, y hemos ido introduciendo algún gasto, algún ingreso. Pero bueno, principalmente hemos visto estas cuentas de balance que representan el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la empresa. Vale, las cuentas de gestión recogen aquellos hechos que inciden en el patrimonio de la empresa, en el resultado de la empresa. ¿Por qué digo en el patrimonio neto de la empresa? Vamos a recordar que en el apartado de patrimonio de la empresa, en el apartado de patrimonio neto del balance, teníamos los resultados, los beneficios no repartidos. Bien, al final el resultado del ejercicio recordamos que es ingresos menos gastos. Por lo tanto, las cuentas de ingresos y las cuentas de gastos al final inciden en el patrimonio neto de la empresa. Bien, vamos a ver los gastos. Los gastos suponen una disminución del patrimonio neto de la empresa, ella sea en forma de salidas o disminución de valor de los activos o un reconocimiento o aumento del valor de los pasivos. Vale, en forma de salida de los activos, vale, un gasto al final. Cuando nosotros tenemos un gasto, o bien lo pagamos por banco o por caja, entonces supone una disminución de los activos, ¿vale? O lo dejamos a deber, ¿vale? Esto significa un reconocimiento o un aumento del valor de los pasivos, ¿vale? De la cuenta de proveedores, ¿vale? Em, un gasto al final consiste en adquirir o utilizar un bien o servicio, ¿vale? Que no se integra en el patrimonio neto. Esto significa que yo, por ejemplo, adquiero un, un bien material de oficina, ¿vale?
Material de oficina no está en el patrimonio de la empresa, ¿vale? No es una cuenta del grupo 2, ¿vale? Si yo adquiero, por ejemplo, mobiliario, sí que se integra en el patrimonio de la empresa. Por lo tanto, no será un gasto, no estará en el grupo 6, ¿vale? Este bien o servicio se adquiere a cambio de una contraprestación. Al final tendremos que hacer una entrega de dinero, ¿vale? Esta partida contable, como os he dicho antes, contribuye o a disminuir el beneficio o a aumentar la pérdida, ¿vale? Sabemos que el resultado del ejercicio es ingresos menos gastos, ¿vale? Si nosotros tenemos más gastos, al final, en esta parte de la ecuación aumenta, es decir, yo tengo más gastos, ¿vale? Cuando haga esta resta, pues tendré o menos beneficio o más pérdida. Vale, un ejemplo, pues por ejemplo, las reparaciones de maquinaria, los gastos del teléfono, la electricidad, etcétera. Vale, las principales cuentas las tenemos aquí, las podéis consultar, ¿vale? Compra de mercaderías, arrendamientos y cánones, reparación y conservación, suministros, sueldos y salarios, etcétera. Y luego es muy importante que distingamos entre gasto y pago, ¿vale? Un gasto se produce cuando yo adquiero o consumo el bien o servicio, ¿vale? Por ejemplo, cuando vienen a repararme una máquina, ¿vale? Se produce el gasto. Ahora, ¿el pago se produce? Bueno, pues si pagamos al acreedor, sí. Si no, el pago no se produce hasta que no existe la salida de dinero de caja o de bancos. Bien, vamos a ver un ejemplo o varios ejemplos. ¿Vale? Registramos un gasto con pago por banco, ¿vale? Y nos dice que la empresa hace una transferencia por la publicidad realizada durante todo el ejercicio, ¿vale? Sabemos que es publicidad, propaganda y relaciones públicas, 1.200 euros, ¿vale? Y es una cuenta de gastos, sabemos que aumenta por el debe y se paga por el banco. Banco disminuye nuestro activo, se anota en el haber, ¿vale? Por 1.200 euros, ¿vale? Entonces, aquí como vemos, contribuye a disminuir el beneficio de la empresa. Vale, registramos un gasto con pago aplazado, ¿vale? Nos dice que la empresa tiene la factura del teléfono que asciende a 80 euros, ¿vale? Y que se realiza dentro de 10 días el pago. Por lo tanto, tenemos otros servicios por 80 euros, ¿vale? Y lo anotamos, en este caso, es un aumento del pasivo, ¿vale? Debemos más dinero a los acreedores. El pasivo aumenta por el haber, lo anotamos en el haber. Vale, y ahora vemos las dos cosas a la vez, registro del gasto y posteriormente el pago. Vale, nos dice que se hace una reparación a los vehículos de la empresa, ¿vale? Y el taller presenta una factura por importe de 200 euros. El pago lo realizamos dentro de 30 días. Vale, pues tenemos la cuenta de reparaciones y conservación, ¿vale? Que es un gasto, aumenta por el debe, y la cuenta de acreedores por prestación de servicios, una obligación de pago, por lo tanto es del pasivo y aumenta por el haber. 30 días después hacemos el pago, disminuyen nuestras obligaciones, ¿vale? Por el debe y disminuye nuestro activo. El activo en la cuenta de bancos es de activo y disminuye por el haber, ¿vale? 200 euros, ¿vale? Ya hemos visto los tres casos. Vamos con las cuentas de ingresos. Igual que el gasto, como hemos visto en la ecuación del resultado del ejercicio, contribuye a disminuir el patrimonio neto, un ingreso supone un aumento en el patrimonio neto, ¿vale? ¿Cómo puede ser? Pues puede ser por aumento de valor de los activos, ¿vale? Porque tengamos más derechos de cobro, por ejemplo, nos paguen de manera inmediata o cuando nos paguen aumento de la caja o del banco, ¿vale? O disminución de los pasivos, ¿vale? Pues porque tengamos, por ejemplo, un ingreso y hagamos una compensación con un proveedor, ¿vale? Imaginemos que tenemos un proveedor, tenemos una empresa, por ejemplo, de material de oficina y uno de nuestros proveedores nos pide material de oficina y decimos, bueno, pues compensamos. No es lo normal, ¿vale? Pero imaginaros
que este proveedor nos hace una compra de 300 euros y le debemos nosotros 700 y decimos, bueno, pues quedamos con el proveedor en que compensamos la cuenta, ¿vale? Es un ejemplo que ya veremos más ejemplos más adelante. Al final, em, un ingreso consiste en vender un bien o prestar un servicio, ¿vale? Que no está integrado en el patrimonio neto. Es decir, yo vendo mis mercaderías o presto un servicio de lo que sea, por ejemplo, de asesoramiento, como veíamos el otro día. ¿Vale? Esto no está integrado en el patrimonio de la empresa, ¿vale? Las mercaderías no son patrimonio de la empresa, ¿vale? Entonces sabemos, viendo la ecuación que hemos visto antes, aquí, que si el resultado del ejercicio es ingresos menos gastos, mientras más ingresos tenga, más beneficio tendré o menos pérdida tendré. Vale, y ahora vamos a ver unos ejemplos también. Bueno, las principales cuentas de ingresos son, pues eso, venta de mercaderías, ingresos por arrendamientos, ingresos por servicios diversos, ingresos por comisiones también podría estar, ¿vale? Y un ingreso se produce cuando se venden los bienes o se prestan los servicios, ¿vale? Tenemos el ingreso, pero no significa que lo cobremos, lo podemos cobrar más adelante. Entonces hay que distinguir el cobro, realmente se produce cuando existe una entrada de dinero, cuando entra un dinero en el banco o cuando entra un dinero en la caja, ¿vale? Hay que distinguirlos, los dos conceptos. Vale, registro de un ingreso de un cobro en efectivo. En este caso, hacemos un informe a otra empresa, ¿vale? Y no es de nuestra actividad habitual, ¿vale? Es un ingreso por servicios diversos, ¿vale? Es una cuenta de ingresos, aumenta por el haber y lo cobramos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si lo cobramos, aumenta nuestro dinero en la caja. Por lo tanto, aumenta nuestro activo. Las cuentas de activo aumentan por el debe. ¿Vale? Se produciría en la ecuación que tenemos, pues un mayor beneficio de la empresa o menor pérdida, ¿vale? En la parte de los ingresos tendríamos más dinero. Vale, un ingreso con un cobro aplazado. Vale, tenemos lo mismo. Presentamos una factura de 250 euros, ¿vale? Por un transporte, ¿vale? Un transporte es algo que nosotros no hacemos habitualmente, pero hemos quedado con el cliente que le vamos a llevar la mercancía y se lo vamos a cobrar aparte. Por lo tanto, ponemos ingresos por servicios diversos, ¿vale? Es una cuenta de ingresos, aumenta por el haber, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que aumentan nuestros derechos de cobro. Los derechos de cobro son de activo, por lo tanto, lo anotamos en el debe. Vale, y ahora vamos a ver como antes, registro de un ingreso y a la vez el cobro, o posteriormente un cobro, ¿vale? Tenemos un local arrendado por el que recibimos 900 euros todos los meses, entonces hacemos un ingresos por arrendamientos, ¿vale? Cuenta de ingresos aumenta por el haber y aumentan nuestros derechos de cobro, ¿vale? Entonces lo pondríamos en deudores al debe, ¿vale? 10 días después recibimos un cheque. Como recibimos un cheque, nuestro activo, nuestro banco aumenta, por lo tanto lo anotamos en el debe y la cuenta, ese derecho de cobro disminuye, ya no lo tenemos ese derecho de cobro, por lo tanto lo anotamos en el haber. Vale, entonces, vamos a hacer una recapitulación que ya hemos visto muchas cosas, pero en los temas anteriores y en los vídeos anteriores hemos visto qué son los elementos patrimoniales, qué documentos se contabilizan, las variaciones que sufren los elementos patrimoniales, es decir, aumentan por el activo, aumentan por el debe, disminuyen por el haber, los elementos de activo, los de pasivos es al contrario, ¿vale? Todo esto que hemos visto, ¿vale? El método que se utilizaban para contabilizar estas operaciones, que es el método por partida doble, y hemos visto también la ecuación fundamental del patrimonio, y hemos visto que siempre se tiene que cumplir. Activo es igual a patrimonio neto más pasivo o el patrimonio neto de la empresa es activo menos pasivo. Vale, ahora hemos empezado a contabilizar
Entonces, ¿dónde se anotan las operaciones contables? ¿Vale? Em, en el libro diario, ¿vale? Según el Código de Comercio, día a día todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa se deben contabilizar en el libro diario y se anotan cronológicamente. Si queremos ver las operaciones que se ha hecho durante un periodo concreto, lo consultaremos el diario, ¿vale? Una vez registradas las operaciones en el libro diario, ¿qué hacemos? Las pasamos al mayor, ¿vale? Se transcriben esas operaciones realizadas en el libro diario, aunque se registren las mismas operaciones porque la finalidad de cada uno de los libros es diferente. Cada hoja del libro mayor representa un elemento patrimonial. Luego, cada cuenta se representa en forma de T, que eso también ya lo hemos visto, ¿vale? Y junto a cada una de las cantidades anotadas en el libro mayor, debe de aparecer el asiento donde procede dicha cantidad. A ver, es recomendable para luego comprobar si hay alguna anotación que no esté bien hecha, ¿vale? Es recomendable. Luego, ¿qué consultamos? ¿Cuándo consultamos el libro mayor? Cuando queremos ver los movimientos de una cuenta determinada durante un periodo concreto. Vale, entonces vemos, registramos un hecho contable en el libro diario. La empresa Claramar compra mobiliario por 4.000 euros y lo paga mediante cheque. Bueno, pues ya sabemos que anotamos mobiliario en el debe, ¿vale? Es un aumento del activo 4.000 euros y a su vez es una disminución del activo porque disminuyó nuestra cuenta del banco, ¿vale? Y anotamos bancos en el haber. Lo pasamos al libro mayor, tenemos nuestra T del mobiliario, ¿vale? Y lo anotamos en el debe. Aquí ya os digo, es bastante recomendable, aunque hasta ahora en el ejemplo, por ejemplo, no lo hice. Y la cuenta de bancos anotamos la disminución por el haber. Vale, pues ya sabemos anotar las operaciones en el libro diario, traspasarlas al mayor y ¿cómo comprobamos que las anotaciones están bien hechas? Pues mediante un balance de comprobación de sumas y saldos, ¿vale? Este balance nos sirve para comprobar que las anotaciones contables son correctas, ¿vale? Cuantitativamente, es decir, con las cantidades. Uno de los principios básicos del sistema por partida doble es que lo que se anota en el debe tiene que ser igual a lo que se anota en el haber. Por lo tanto, en el balance, ahora veremos cómo es el balance, debe de dar igual la suma de lo que tenemos anotado en el debe con la suma de lo que tenemos anotado en el haber. ¿Cómo lo confeccionamos? Con el libro mayor. Registramos el libro diario, pasamos las anotaciones al libro mayor y cogemos el libro mayor y con el libro mayor lo realizamos. Cuando lo realizamos, detectamos si hay errores o omisiones dentro del libro mayor, sobre todo, y dentro del libro diario, ¿vale? Aquí, en este balance, nos sirve también para ver un resumen del libro mayor. Bien, ¿qué formato tenemos? Pues tenemos el número de cuenta, el nombre de la cuenta, las sumas, es decir, lo que suma la T en el debe y lo que suma la T en el haber, ¿vale? Y luego los saldos, ¿vale? Os recomiendo que veáis el ejemplo que tenéis colgado también de las operaciones, del registro de las operaciones en el libro diario, el traspaso al mayor y luego la realización del balance de sumas y saldos, ¿vale? En el balance de comprobación de sumas y saldos aparecen todas las cuentas, tanto las de balance, que son de los grupos 1 al 5, como las de gestión, que son los grupos 6 y 7. Y se debe cumplir, como os he dicho, que las cantidades anotadas en esta columna, las sumas del debe y las sumas del haber, tienen que dar lo mismo. Y luego los saldos anotados en el deudor y los saldos anotados en el acreedor tienen que dar lo mismo. Ya os digo, si veis el ejemplo que os colgué del ejercicio, veréis que es muy sencillo y veréis un poco cómo es todo el proceso. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención
Y nada, nos vemos en próximos vídeos o en las tutorías de clase. Muchas gracias, a pasar buen día.